Jueves 9 de septiembre de 2010, bienvenidos a la entrevista en línea que estamos transmitiendo en tiempo real desde la sala de redacción de la prensa gráfica. Les invito a que participen a través de las tres formas que tenemos habilitadas, a través del chat, el correo electrónico y también a través del Facebook. Un saludo a nuestros cibernautas y a nuestros televidentes de CCTV Canal 25 en señal abierta que nos sintonizan a las 9 de la noche y 95 en cable, así como a nuestros compatriotas que nos ven a través de Uniglobe en Houston. Este jueves damos seguimiento a la reflexión sobre los hechos de violencia de las últimas horas y el paro al transporte impuesto por las pandillas en el país. Vamos a hablar de estos temas. Nos acompaña para esto en nuestros estudios Oscar Bonilla. Él es expresidente del Consejo Nacional de Seguridad Pública. Oscar, es un gusto. Buenos días. Buenos días, William. Gracias por la invitación. Gracias a todo el público que sigue mayoritariamente este programa. Bueno, gracias, Oscar. Las pandillas cada vez más se están presionando y ahora están hablando de negociar, Oscar, pero también de imponerse, porque están pidiendo la derogatoria de la ley antipandillas. Hemos visto ya comunicado, declaraciones y todo ese tipo de cosas. Pregunto, ¿por qué no se debe negociar con esos grupos? Bueno, en primer lugar, porque es ilegal. En segundo lugar, porque desde todo el punto de vista humano no se puede negociar con criminales que han descabezado niñas, niños, han incinerado personas en microbuses, ancianos. O sea, no tienen ningún fundamento ni humano, ni político, ni ideológico, sino que es esencialmente crimen el que está a la base de sus peticiones, aunque le den cobertura a reivindicaciones sociales y todo, pero yo creo que el Estado bajo ningún punto de vista puede tolerar eso. Oscar, de repente uno escucha en el planteamiento de ellos que no se tenía, hay una línea dentro del discurso, dentro de las pandillas que no se tenía y que ahora se ha tomado y que tiene que ver con justamente planteamientos de carácter reivindicativo y hablando de situaciones socioeconómicas hasta haciendo análisis políticos de repente. ¿Qué es esto? ¿Es que están mutando o es que hay alguien que los está asesorando de otra forma y querer mostrarse como grupos prácticamente insurgentes como los que ocurrieron aparecieron durante el pasado conflicto armado? Bueno, hay una tendencia en el Colegio de Guerra de los Estados Unidos. Algunos profesores denominan que las pandillas es la nueva forma de insurgencia urbana. Yo pienso que en este caso es una mezcla. Nosotros todavía estamos en los últimos retoques, que podríamos decir, del conflicto en El Salvador, porque es una mezcla del pasado, una mezcla de ideas de algunos que son hijos de excombatientes o familiares de excombatientes, con reivindicaciones actuales, pero que tienen a la base un fundamento que es meramente el mercado de la droga, el mercado de las armas. O sea, no es realmente un tema de resolver los problemas de la población, porque si no, veamos con este tipo de toques de queda que ellos implantan, ¿a quiénes afectan? Afectan a los más pobres, a la gente más humilde, a la gente que se angustia, que tiene que dejar a sus hijos en escuela y que no sabe si va a llegar este grupo de gente que les va a tirar una granada, una bomba. O sea, esa es la angustia. ¿Cómo se puede negociar con esa gente? O sea, el argumento que le quieren impregnar a este planteamiento del tema reivindicativo, obviamente que se les cae, o sea, no es sustentable. En la práctica la gente sabe perfectamente que ellos han generado terror en el país. O sea, ¿cómo podemos nosotros hablar de que les preocupa el salario mínimo cuando les preocupa la vida de una niña, de un niño, de ancianos? O sea, es el mundo al revés. Es imposible que tengan una reivindicación de ese tipo. Lo que sí es cierto es que le dan esa cobertura para tratar de que algunos medios de comunicación sientan que esta es la novedad. Entonces cubren y dicen sí, porque pobrecitos los muchachos son marginales, es gente que ha sufrido por el sistema. Cuando nosotros hemos comprobado que estas personas teniendo trabajo, porque hicimos experimentos con varios de ellos, y la verdad es que aún dándoles trabajo, a los 15 días habían abandonado el trabajo. ¿Por qué? Porque es el dinero fácil. O sea, no les gusta sacrificarse, no les gusta llevar una vida con honor, con honradez, sino que es ponerle a alguien, vender crack y extorsionar. Y eso es lo que se implanta en el país y por eso es que difícilmente se puede combatir con unas medidas preventivas que es para otro tipo de agrupación criminal, no para este tipo de organizaciones. Bueno, nos quedamos en este punto, hacemos nuestra primera pausa comercial, volvemos. Hace Suiza 40 años asegurando su tranquilidad.
eso hace Suiza que ofrece su apoyo. Hace Suiza es ágil y profesional, hábilmente responderemos para conservar tu bienestar. Hace Suiza es tu muralla de seguridad. A través del Facebook hicimos dos preguntas puntuales. ¿Se debe negociar con las pandillas? ¿Una negociación daría legitimidad a estos grupos? Consultamos entonces a quienes nos siguen a través del Facebook. William Escobar dice, no se puede negociar con los que actúan violentamente. Si realmente desean deponer su actitud en contra del pueblo salvadoreño, tendrían que dar muestras de buena voluntad, cosa que no hemos visto. ¿Cómo negociar con los que quemaron vivos a nuestros hermanos y negociar qué cosa? Muchos expandilleros ahora se han rehabilitado porque querer es poder, dice. Jorge Alberto Guerrero dice, no se debe negociar con los que están al margen de la ley. De Tazumal nos escriben, dice, me enteré en otro medio de comunicación de un religioso leer un comunicado de las maras y las pandillas en el que pedían disculpas a la población por las incomodidades causadas y llamaban al gobierno a cumplir con su oferta electoral en el tema incluyente. Ahora me pregunto, señores, ¿qué pasa en nuestro país? No debemos seguir tolerando, dice, y negociando con delincuentes y terroristas. No nos dejemos amedrentar y chantajear. Lo que está claro es que hay otras estructuras detrás de estas acciones delincuenciales y los religiosos no deberían prestarse a este juego, sobre todo por respeto a las víctimas. Bueno, continúa, pero en el Facebook ustedes pueden seguirnos y conocer más de los comentarios. Pero bueno, hay dos planteamientos ahí, tres planteamientos concretos, Óscar. Bueno, yo creo que la mayoría se va a inclinar porque no se establezca ningún tipo de reconocimiento, porque cómo queda la mayoría de la población que es afectada por las acciones criminales, cómo le va a responder al Estado cuando ha perdido sus niños, sus padres de familia, sus hermanos. O sea, es imposible. Esto es como que venga aquí una gente a decirnos que tenemos que negociar con terroristas como ETA. Es decir, el Estado español ha sido bien claro y por eso me sorprende a mí que aparece un religioso de origen español hablando de una negociación. ¿Cómo quedaría la situación si le tocara a él presentar la cara cuando han puesto bombas en supermercados? Y para el caso de El Salvador, ¿cómo puede tener solvencia moral, espiritual de representar este tipo de peticiones cuando son cientos, son miles de personas las afectadas por las acciones realmente que han causado terror, dolor en nuestro país y que está realmente desgastando el país porque están eliminando a los jóvenes? Óscar, ¿no será que en un momento determinado, incluso desde los mismos medios, se puede estar dando otorgando cierta carta de ciudadanía y legitimidad a estos grupos? Yo lo que no sé es cuál es la agenda que tienen estos medios, porque para un país democrático como el nuestro, que le ha tocado sufrir, que pasamos por 70,000 vidas que tuvo que ofrecer para llegar a la paz, a la democracia, a la libertad de tránsito, a la libertad de empresa, a tener un régimen democrático. De repente aparecen unos a hacer un juego un poco como que son aventureros. O sea, me parece a mí que es irresponsable. Yo creo que el país tiene tantas necesidades que enfrentar que prestarse a este tipo de maniobras. Sí creo yo que también la libertad tiene que tener algunas reglas. Y creo que en este caso, si bien es cierto hay libertad de expresión, pero también no se puede atentar al derecho a la vida y a hacer una apología de aquellos que están matando a los niños en El Salvador. Le pregunto, ¿quiénes más podrían estar detrás de estas acciones? Le hago el planteamiento porque ya leemos declaraciones, por ejemplo, del director de la Policía Nacional Civil. El señor Asensio dice que le parece extraño que los transportistas hayan paralizado en su totalidad, y eso se lo leo entre comillas. Dice, tenemos claro que el paro en alguna manera es promovido por las pandillas, pero no descartamos otros sectores y personas que lo avalan. Bueno, lo que pasa es que eso tendría que, si hay cómplices con ellos, o sea que hay varios cómplices, que los procesen, que establezcan si realmente están dificultando la vida normal del país y están boicoteando la vida de los salvadoreños. Entonces veamos cuál es la regla que se les va a aplicar desde el punto de vista penal.
O sea, no podemos quedarnos únicamente con especulaciones, tenemos que demostrar, y sobre todo viniendo de un director de la policía, que es un profesional, pues debe tener elementos concretos para decirle a la población, no especulemos, fulano, sutano y mengano están involucrados en este tipo de acciones, punto. Es decir, el director de la Policía Nacional Civil, más que plantear esas dudas, debería de plantear la duda, pero con la respuesta de forma inmediata. O sea. Por supuesto, ellos tienen inteligencia policial, el Estado tiene los mecanismos para darse cuenta si lo que está a la base es otro tipo de elemento. Lo que nosotros sí sabemos en concreto es que la gente que está divulgando este tipo de comunicados y los que se prestan a divulgar estos comunicados es gente que le está haciendo daño al país. Hay algo que me interesa que hablemos en el siguiente bloque, Oscar, y tiene que ver ya con el punto en donde las pandillas están exigiendo la derogatoria de la ley antipandillas. Hay una presión obviamente directa hacia el presidente de la República, en tanto, una vez que salga este decreto de la Asamblea Legislativa, terminará en manos del presidente Funes para sancionarlo. Vamos a la pausa, volvemos. Todos los días salimos a dar lo mejor de nosotros, salimos a dejar el corazón en el trabajo. Cuando hay adversidad, salimos. Cuando no sale el sol, salimos. Así somos los salvadoreños, ponemos el alma en todo lo que hacemos, y esta vez también saldremos, porque saliendo a trabajar es que se sale adelante. Blur, la revista más innovadora y moderna de todos los tiempos, única en su estilo, creativa, un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Oscar Bonilla, expresidente del Consejo Nacional de Seguridad Pública, está con nosotros esta mañana en nuestros estudios. Oscar, preguntaba entonces, bueno, están exigiendo concretamente las pandillas, lo que buscan en el fondo es la derogatoria de la ley antipandillas, que dicho sea de paso, no ha terminado de salir de la Asamblea Legislativa porque debo entender que faltan 2 firmas de 2 diputados para que terminen de avalar el procedimiento, ¿no?, de aprobación y luego salga para que vaya a manos del presidente de la República. Pero en medio de todo esto, el presidente de la República no ha estado en el país. Hay quienes dicen, bueno, ¿ante qué estamos? ¿Ante una falta de liderazgo? ¿Qué está pasando? Pues, o sea, si bien hemos visto al ministro de la Defensa, al director de la Policía y al ministro de Seguridad Pública y Justicia, pues como que hay falta que ver la cabeza de este país. ¿Qué está pasando? O sea, obviamente el presidente estaba fuera del país, pero ¿ante qué estamos en medio de todo esto? Bueno, son 2 situaciones. Primero es, lo que buscan las pandillas es tener un statu quo en el cual ellos puedan desarrollar libremente sus acciones criminales. O sea, que en la medida de que se dieron cuenta que en El Salvador el presidente de la República asumió una actitud responsable y envió a la Asamblea Legislativa una legislación que es novedosa en su contenido en cuanto que proscribe la existencia de estos grupos y grupos similares de exterminio, como también el tema de la extinción de dominio de aquellos bienes que son obtenidos de una forma fraudulenta por acciones criminales. Esa es la novedad con esta ley. Yo creo que la sorpresa está en que siendo un gobierno de izquierda que ha generado muchas expectativas en la población y de repente aparece con una ley que es superior a la mano dura y al plan supermano dura, obviamente esto como que los desilusiona un poco, porque creían de que aquí era anarquía la que iba a haber en el país y podían hacer su fiesta. Creo que en ese sentido el presidente ha tenido el carácter de presentar un tipo de legislación que podría ser el inicio de la solución a los problemas que tenemos en el plano de la violencia en el país. Bueno, de hecho, cuando uno lee algunos planteamientos en los comunicados de los pandilleros, ya se saborea un poco ese resentimiento hacia el gobierno actual, ¿no? En términos de que, bueno, nos prometieron una cosa y parece que no es lo que estamos viendo, algo así, o sea. Sí, y yo creo que en el tema de liderazgo, porque usted lo planteó claramente, creo que también es bien difícil, siendo el presidente una persona con un carácter firme,
cuando sale él tiene que tener un equipo aquí también que debe asumir la responsabilidad de la función pública y no puede cada vez que él salga, porque la vez anterior fue igual, se va en misión y apareció todo el problema de la entrega de los granos básicos y de la semilla mejorada y un gran desorden. Ahora va a haber un tema que es esencial para los salvadoreños y para la economía del país y de repente pues nos aparece que El Salvador se paraliza, inseguridad jurídica, inseguridad pública. Entonces tiene que revisar también qué es lo que está pasando con sus equipos, porque obviamente el presidente no hace todo, pero él pone a la gente en todo caso. Ahora, pero dos cosas entonces, ¿tenemos liderazgo en el país o no lo tenemos? Y la otra es, ¿cuál es la capacidad de respuesta que se está dando, o sea, en esto? Bueno, yo pienso que el presidente es un líder reconocido nacional, regionalmente, internacionalmente, es un líder. El tema es que el país necesita de equipos y en el área de seguridad pública y de inteligencia se requiere la gente más competente del país. O sea, no hay duda que el presidente es un líder, pero que un líder que probablemente su equipo no lo siga al mismo nivel. En segundo lugar, pienso que se requiere tener también en este equipo de seguridad más carácter y darle la confianza a la población de que hay autoridad en este país, que en el país no existe anarquía. Pero si nosotros el mensaje que estamos mandando es que ellos imponen los toques de queda, ¿qué gente va a querer venir a invertir al país si encuentra que los costos de seguridad son demasiado elevados, si vemos que las mismas empresas que ya están instaladas tienen dificultad para operar? Pienso que es un mal mensaje y aunque el ejército le ha tocado un papel de sacrificio porque su función está claramente establecida, que es defender el territorio, la soberanía, se le han dado funciones y atribuciones de seguridad pública, pero un poco amarrados por nuestro sistema jurídico. Creo que ahí es poner un poco en riesgo la institución que era la más sólida del Estado salvadoreño. Creo que ahí podríamos estar equivocándonos. ¿Qué debe hacer el presidente de la República entonces? ¿Tiene que dar un golpe de timón en materia de seguridad pública, revisar los planes, cambiar personas, aumentar su equipo? ¿Qué es lo que debe hacer? El presidente tiene que hacer una evaluación, como él lo dice en repetidas oportunidades, que hace una evaluación permanente de sus funcionarios. Creo que debe ser una evaluación en esta coyuntura del comportamiento, pero sobre todo hay que preguntarle a la población qué es lo que piensa de los funcionarios que trabajaron, si trabajaron bien o no en esta coyuntura que estamos teniendo en el país. Después de esa evaluación, pues tiene que tomar sus determinaciones, tiene que tomar sus decisiones. Pero por otro lado, debe de articular una estrategia regional de cooperación con los Estados Unidos, con México, Honduras y Guatemala, porque este es un problema que no solo se resuelve en El Salvador, este es un problema que tiene que ver con la región. Bueno, hacemos otra pausa. Cuando regresemos hablemos un poco sobre ese aspecto que usted mencionaba antes, sobre el tema de dominio, cómo queda esto con la ley antipandillas que se está aprobando y también algunas declaraciones que ya hemos escuchado de Hillary Clinton, la secretaria de Estado de los Estados Unidos, sobre estos temas. Ya volvemos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Oscar, quisiera saber, antes de pasar a este tema concreto, del alcance que tiene la ley antipandillas y qué es lo que estaría provocando esa reacción, obviamente, de parte de los grupos de pandillas que hay en el país. Pero antes de eso, ¿será que alguien está interesado en hacer demostrar que este país hay un Estado fallido? Bueno, creo que es una cosa bien delicada. O sea, México tiene muchas dificultades con esa caracterización.
el día que El Salvador comience a ser mencionado como un Estado fallido, yo creo que estaríamos en graves dificultades. El Salvador no es en ningún momento un Estado fallido. Tenemos la autoridad legalmente establecida, tenemos las instituciones sólidas, hay una sociedad que defiende la democracia y obviamente la respuesta que estamos teniendo de los sectores privados, de los pequeños empresarios, de que a pesar de las amenazas se han arriesgado, han salido a la calle, y la actitud de las madres y padres salvadoreños que salen a pesar de la amenaza, a dejar a sus hijos a la escuela, a ganar el sustento diario. Yo creo que tenemos un espíritu de libertad que no ha nacido todavía la agrupación que pueda doblar a este pueblo salvadoreño. Eso es lo que hace que El Salvador no se convierta en un Estado fallido. Oscar, pero antes de entrar a la entrevista le mostré, más bien le leí un titular de la BBC de Londres, donde hablan ya del paro impuesto por las pandillas en El Salvador. Es decir, la imagen que ya está posicionándose a nivel internacional es no de un Estado fallido, pero cualquiera supone, o lo que usted decía, un inversionista comienza a ver ese tipo de señales y asusta, pues, o sea, ver que grupos de pandillas tienen capacidad de someter a un país. Sí, lo que pasa es que este tipo de medidas, William, cuando vemos que con esos comunicados, con esas amenazas, paralizan, y hay, por supuesto, algunos empresarios del sistema de transporte que han participado porque tienen mucha gente muerta, pues es obvio que la medida ha sido efectiva, pero sobre todo por el tipo de respuesta que da la autoridad pública. Si la autoridad pública se impone con carácter, no vamos a tener esos titulares nosotros en el mundo, sino que lo que va a hacer es que El Salvador enfrenta con seriedad los riesgos que representa este tipo de amenazas a El Salvador. Ese sería el titular, pero como tenemos las respuestas que tenemos, obviamente, por eso es que salen ese tipo de titulares en el mundo. Bien, entonces, ¿cómo queda la ley antipandillas formulada en el tema de dominio? Usted hacía ya referencia y parece que obviamente eso es lo que está golpeando bastante, ¿no? Bueno, además de que tipifica como delito el pertenecer a una pandilla. Sí, primero nadie esperaba que este gobierno sacara un tipo de ley que es superior a la supermano dura y al mano dura y a todo cero tolerancia. Creo que hay que aplaudir este tipo de esfuerzos del presidente. En segundo lugar, toca la parte que tiene que ver el propósito de una organización criminal, que es la obtención de poder, y la obtención de poder a partir de las riquezas que generan de una manera fraudulenta. Cuando el Estado toma posesión de estos medios que se han hecho a través de la venta de droga o de sicariato y pasan estos medios a ser parte del fondo para combatir el mismo crimen, pues es obvio que se les está vaciando el espíritu y el propósito para lo cual se han organizado este tipo de bandas. Es decir, doblemente afectados. Por un lado, entonces, la pertenencia a una pandilla obviamente se tipifica como delito y por el otro es la posibilidad de que puedan reciclar ese dinero. Sí, o sea, están más complicados. Aquí lo que tenemos que ver es las medidas que tiene que tomar la superintendencia del sistema financiero, la hacienda pública, la inteligencia. O sea, no solo es un asunto de seguridad pública, es un asunto de inteligencia del Estado que debe de operar de una manera articulada y firme. Pero sobre todo lo que la gente quiere es firmeza. No podemos seguir nosotros tolerando para un país tan pequeño como el nuestro, que le ha tocado sufrir terremotos, desgracias de guerra civil. No podemos seguir tolerando este tipo de acciones por parte de grupos criminales que están matando, descabezando a nuestros niños. El Salvador vale la pena y nosotros tenemos que ponerlo en la dirección correcta porque es un país pequeño, este es un paraíso. Todo el mundo admira el carácter del salvadoreño, admira la belleza salvadoreña, pero tenemos ese tipo de problemas que no hemos hecho el esfuerzo como nación para de una vez por todas controlarlo y después eliminarlo. En síntesis, tengo la impresión, Oscar, que usted particularmente se siente un poco defraudado o decepcionado por la respuesta que se ha dado a esta situación. No me siento satisfecho, o sea, no me siento ni desesperado ni defraudado porque soy igual que cualquier salvadoreño, gente de pelea, gente de carácter y nosotros tenemos que seguir adelante. O sea, el hecho de que temporalmente estas autoridades no den la respuesta no quiere decir de que El Salvador no pueda cambiar de rumbo y ponerse en la línea correcta. Ahora, pero ¿de qué manera se puede responder entonces ante una situación de emergencia como la que estamos viviendo en este país? Porque eso es lo que tenemos, es una situación de emergencia. Bueno, declaremos en primer lugar aquellas zonas que son de riesgo, estado de excepción, y ahí no se mueve absolutamente nada porque el Estado tiene el control y va a controlar aquellas zonas de donde salen los riesgos que pone en peligro la seguridad de nuestro país. ¿Por qué no podemos decretar estado de excepción parcial? ¿Por qué no podemos poner la fuerza que corresponde en los lugares donde sale esta gente a amenazar y a matar? Hagámoslo, ¿por qué no lo podemos hacer? Pongámonos de acuerdo como nación
que el presidente convoque al presidente de la Asamblea Legislativa, al presidente de la Corte Suprema de Justicia, y a partir de eso elaborar un plan de nación, y todos, sin excepción, todos los salvadoreños tenemos que acompañar este tipo de resoluciones del Estado. Bueno, pero el tema de la excepción parcial en ciertos lugares del país que ya están bien identificados por las autoridades no es nuevo. O sea, hace varios meses atrás esa discusión estuvo planteada y tampoco se le quiso entrar, antes de sacar el ejército a la calle masivamente como se hizo este año. Sí, o sea que son decisiones que tienen que tomar, como igual el crear una cárcel en la isla Martín Pérez. O sea, yo creo que hay que hacerlo, y porque no tenemos que tomar medidas que van en beneficio de la población. Si nosotros, el fin último del Estado es la protección de la persona, de la familia y de todos los salvadoreños, no proteger a un pequeño grupo de delincuentes. Por lo tanto, tenemos que tomar aquellas medidas que nos lleven a controlar el problema. Es más, hasta podríamos poner en reserva una serie de tratados o convenios que ha firmado El Salvador para mientras nosotros controlamos la situación de violencia, sobre todo la violencia juvenil. Perfecto, vamos a otra pausa. Cuando regresemos hablemos si existe la posibilidad de que en el país se pueda instalar un Plan Colombia. Eso lo ha mencionado Hillary Clinton, la secretaria de Estado de los Estados Unidos. Vamos a la pausa. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Blur, la revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa, un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. El día de ayer, la secretaria de Estado de los Estados Unidos, Hillary Clinton, dijo que Estados Unidos busca un equivalente al Plan Colombia para combatir el narcotráfico en México, América Central y el Caribe. Óscar, esto tras advertir ella que el crimen organizado se ha convertido en una suerte de insurgencia en algunos países. Quiero leerles una reflexión textual. Dice: sé que el Plan Colombia fue controversial, hubo problemas y errores, pero funcionó. Necesitamos precisar el equivalente para México, América Central y el Caribe. No es fácil. Nos estamos esforzando para definir enfoques que sí den resultados, dijo Clinton. ¿Usted qué opina? Bueno, yo creo que ya está la iniciativa Mérida, que tiene todas las características del Plan Colombia, y eso es lo que tiene el desajuste, porque el Plan Colombia está funcionando para una parte del sur de América, pero eso también nos cae en Centroamérica, porque ha cambiado la estrategia de los carteles y usan más Centroamérica como zona de paso y también de lavado, y aquí hay mucho problema con ese tema. Y la iniciativa Mérida, en la medida de que México también avanza y pone en dificultades los carteles, vuelven para Centroamérica, o sea que Centroamérica se queda en medio de dos planes: el Plan Colombia, que está siendo efectivo en el sur de América, y la iniciativa Mérida, pero sobre todo la acción del gobierno mexicano, que hace que los carteles se vengan hacia la región, y la región no está con condiciones para hacer frente a este tipo de peligros. Por lo tanto, la iniciativa Mérida, que es una especie de Plan Colombia, solo que no le llaman Plan Mérida, sino que Iniciativa Mérida, por las sensibilidades diplomáticas. Ahí es donde está la falla de los gobiernos de la región, y El Salvador tiene que tomar el liderazgo, porque hay recursos financieros, recursos tecnológicos para poder enfrentar los riesgos de armas de fuego y droga en la región. Ahora, pero el Plan Mérida es exclusivamente, tiene más énfasis en México, ¿no? Para América Central es poco el recurso que hay, y la diferencia con el Plan Colombia ya es más sustancial en términos de contenido también, y de acciones o de planes de acción. Sí, lo que pasa es que ya los presidentes de la región en las distintas cumbres no le dieron el músculo que tiene que tener la iniciativa Mérida. Yo creo que sí, no es un problema de recursos financieros, es un tema de sumar los talentos, las capacidades que tenemos los estados
en la región junto con los Estados Unidos, yo le garantizo que controlamos el tema. No lo vamos a resolver porque es un tema que es milenario, el tema de la droga, pero sí lo podemos controlar. ¿Por qué hay sectores que en el pasado mostraron tanta resistencia al Plan Colombia? Concretamente en Sudamérica, pero y obviamente en Colombia, que era el país que estaba siendo beneficiado o afectado por todas esas políticas. Bueno, porque se mezclaba con todo el tema de la FARC y el tema de drogas, guerrilla. Entonces obviamente había un concierto de fuerzas que trataban de parar este tipo de iniciativas porque sabían que iba a tener un impacto en el desarrollo de la resistencia que estaba desarrollando este tipo de grupos. Obviamente ya cambiaron las coordenadas en Colombia, el Plan Colombia ha funcionado y tendría que funcionar otro tipo de plan en la región centroamericana y México. Creo que esa es la razón fundamental y aquí obviamente ya no hay un problema de comunismo, no hay un problema de guerrillas en la región, por lo tanto nuestro adversario en la región se llama crimen organizado y es ahí donde tiene que focalizarse todos los esfuerzos de los estados. Ya no es un tema de, por suerte no tenemos el tema del terrorismo por el momento, pero yo creo que sí podemos focalizarnos en el tema del crimen organizado. Y hay que dar un poco más de músculo y ánimo también a la población, porque la población tiene que participar, pero sobre todo no dejar caer en la tentación del tema del dinero fácil. El dinero fácil es lo peor que puede haber en el país y en la región. Eso de meterse a los temas de distribución de droga, venta de armas, eso es lo que ha hecho que cambie el comportamiento de la familia. Tenemos que trabajar porque la familia sea una unidad monolítica para hacerle frente a los retos que tenemos, no solo por el trabajo, por la seguridad, sino que también por el futuro de El Salvador. En el fondo, ¿no será que también, obviamente, Estados Unidos está preocupado en tanto el narcotráfico, como ha ido evolucionando con las pandillas en estos países, también pueda suponer más adelante una amenaza en términos de terrorismo para Estados Unidos? Es decir, por ejemplo, que Al Qaeda utilice después estos vasos comunicantes e intente atentar contra Estados Unidos. Ya en el pasado se habló que en Honduras había ese tipo de relación. Por supuesto, en El Salvador nosotros descartamos ese tipo de vínculos entre pandillas y este tipo de organizaciones terroristas, pero no tenemos que llegar a eso. ¿Por qué tenemos que llegar a los extremos nosotros? Resolvamos el problema ya. Estamos a tiempo. El Salvador puede contribuir a resolver el problema porque el problema no lo resuelve solo El Salvador, sino que es toda la región y los Estados Unidos tienen un peso de primer nivel para contribuir a resolver este problema. Bueno, vamos a hacer otra pequeña pausa. Volvemos con más de la entrevista en línea. Hace Suiza 40 años asegurando su tranquilidad. Por eso hace Suiza te ofrece su apoyo. Hace Suiza es ágil y profesional. Hábilmente responderemos para conservar tu bienestar. Hace Suiza es tu muralla de seguridad. Bueno, voy a tratar de leer en este momento algunos comentarios adicionales que nos llegan a través del Facebook sobre la pregunta planteada y que tiene que ver con la posibilidad de que se negocie con las pandillas. Y esa es la pregunta puntual que hacíamos. Nos dice Sonia Bernal: desestabilización, operaciones que no son más que las muestras de un posible golpe de Estado, además del show mediático y la cultura de paz. Pregunta. Selvin Fermán dice: de ninguna manera se puede sentar el gobierno a negociar con ellos. Eso sería legitimar esos grupos y no habrá otro tipo de personajes detrás de esto. Bueno, hay un poco de inquietudes que van surgiendo alrededor del tema, Óscar. Sí, obviamente hay bastante especulación porque no hay una claridad de la autoridad pública para decir
el origen de este problema y cómo se está enfrentando, porque al haber una ausencia de una explicación sólida, pues la gente empieza a especular y empieza a decir cualquier cosa. Yo creo que es el derecho que tienen los ciudadanos a decir, bueno, aquí qué es lo que está pasando, y cada uno saca su teoría. Yo lo que creo es que, en definitiva, el Estado tiene que dar una respuesta contundente, firme, sin ninguna duda. Aquí lo que se está planteando es, ellos son los que están poniendo en jaque la estabilidad del país, las pandillas, con el tipo de acciones desestabilizadoras, que no solo es el comunicado, sino que también la acompañaron con un tipo de acción militar, atacando puestos de policía, atacando en algunos casos previos a algunos miembros del ejército y obviamente a las víctimas civiles, porque somos los blancos mucho más fáciles para ellos. David Pérez nos dice, para negociar con las pandillas el gobierno debería condicionar a que se entreguen los asesinos de los pasajeros del bus de mexicanos, violadores, asesinos y otros que han cometido hechos delictivos, que cesen las extorsiones a nivel nacional y que entreguen las armas que tienen en su poder. En el 2004 también hicieron este mismo planteamiento de que querían dar muestras, que perdón. O sea, yo realmente creo que lo que dice el cibernauta que está planteando esto, creo que tiene razón, que den muestra y después veremos, pero obviamente no se puede negociar con ningún tipo de organización que está matando niños en El Salvador y que pone en riesgo la estabilidad del país. Oscar, en el segmento anterior usted planteaba el hecho de que cuando yo le consultaba si es que estamos ante un Estado fallido o porque hay quienes en algún momento lo mencionaron también cuando ocurrió la masacre de mexicanos, ahora es una palabra que ha vuelto por ahí, usted me decía que no cree que estemos en una situación como esa, pero entonces las medidas emergentes que deben adoptarse en este momento, usted hablaba de un estado de excepción parcial en ciertas zonas, pero ¿qué otras medidas son las que podrían condicionarse ya, o sea, para evitar que lleguemos a una situación extrema como esa? Bueno, en primer lugar tiene que haber una efectividad en cuanto a la inteligencia, a la investigación del crimen, donde la Fiscalía General de la República tiene que asumir el rol, tiene que ponerse a la cabeza y dirigir la investigación hacia el liderazgo, a los cabecillas de estos grupos que son los que reciben órdenes. Y esas órdenes vienen de alguien, ese alguien es el que tiene que estar en prisión. Esos grupos, los que dirigen a estas bandas, son los que tienen que estar en prisión. No es de llenar la prisión con cualquier cantidad de jovencitos, porque se contentan que metieron 50. Eso lo que hace es sobresaturar el sistema y que ellos sigan teniendo control de las prisiones. Necesitamos una verdadera política penitenciaria que lleve a tener el control, el Estado, de los centros penales y no las bandas criminales. Bueno, pero el fiscal general de la República en algún momento, hace un par de meses atrás, mencionó de la necesidad que tenía de incrementar por lo menos en un número de 100 nuevos fiscales auxiliares y tampoco estamos viendo que haya una respuesta, es decir, en este momento de una situación de emergencia como esta, de alguien que plantee, bueno, hay que reforzar a la Fiscalía General de la República con fondos para que pueda contratar más fiscales, a la Policía Nacional Civil que pueda duplicar el número de investigadores, por ejemplo. Bueno, lo que hace usted como buen administrador es concentrar los recursos allá donde usted tiene la dificultad mayor. Entonces, si bien es cierto que nunca van a alcanzar los recursos humanos y financieros, pero usted lo que hace es focaliza sus recursos, las mejores capacidades para atender el problema más grave. Y el problema más grave se llama quienes dirigen estas acciones criminales y es hacia ahí que debe dirigirse toda la acción de justicia penal, la política criminal, donde no solo es la fiscalía, sino jueces, fiscales y por supuesto la policía, debe estar concentrado con los mejores elementos de El Salvador que los existen. Nosotros tenemos gente de competencia mundial que ha pasado por las mejores escuelas técnicas de investigación científica del delito y son los que tienen que estar a la cabeza de las instituciones. No podemos ponerlos a dar vía ni podemos ponerlos en un puesto donde tienen que estar viendo problemas de riñas o violencia interfamiliar. Los recursos del Estado tienen que estar focalizados y dirigidos para combatir el crimen y sobre todo poner a los que tienen que estar en prisión, que son los cabecillas de este tipo de bandas. ¿Usted ha observado si al interior de la policía en este momento ha habido movimientos o cambios que estén orientados más en función de planteamientos ideológicos? Es decir, que si este oficial viene de la extinta guerrilla, que si el otro viene de la extinta Guardia Nacional, ese tipo de cosas. Bueno, yo lo que he visto es lo que dicen los medios, y los medios lo que están reflejando es que hay una especie de cacería de brujas que le están registrando hasta debajo del petate a algunos oficiales. Yo creo que eso lo que hace es generar cierta
inactividad en algunos funcionarios porque tienen la moral baja, porque tienen problemas en su institución. Yo lo que creo que también ahí hay que poner un poco de orden y aquellos que tienen algún problema con la justicia, llevarlos a prisión, pero dejar de especular y tener a la gente en la zozobra. O sea, el que ha cometido un delito, un ilícito, que pase a la autoridad competente, punto, pero no empezar a hacer una guerra psicológica parecida a la que hacen otro tipo de organizaciones. ¿Qué ha visto al final del centro de escuchas? O sea, todo el mundo se habló en su momento, se aprobó el centro de escuchas, que tanto costó, por cierto, era un proceso de aprobación y luego ratificación legislativa, pero se logró. Sin embargo, a estas alturas, alguien decía que incluso estaba amenazado el centro de escuchas con no echarse a andar debido a la falta de fondos. Sí, lo que pasa es que el centro de escuchas por sí mismo no es la gran solución, va a contribuir. Pero los salvadoreños tendemos a decir, es que esto no va a resolver el problema. No, es el conjunto de medidas, son todos los planes, son todas las estrategias y el involucramiento del Estado para resolver este problema. No es solo la policía, no es solo la fiscalía, no son solo los jueces, somos todos, y tiene que haber, además del centro de escucha, una serie de herramientas técnicas como también jurídicas, como esta ley de proscripción de pandillas. Bueno, pero ¿no será que hay demasiada dispersión entre los órganos del Estado en este momento? Asamblea Legislativa por su lado, Corte Suprema, el Ejecutivo. Voy a la pausa, cuando regresemos hablamos de eso. Todos los días salimos a dar lo mejor de nosotros. Salimos a dejar el corazón en el trabajo. Cuando hay adversidad, salimos. Cuando no sale el sol, salimos. Así somos los salvadoreños. Ponemos el alma en todo lo que hacemos. Y esta vez también saldremos. Porque saliendo a trabajar es que se sale adelante. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Oscar, le decía, ¿será que estamos ante en este momento, ante una dispersión de esfuerzos, y no solo eso, sino ante focalización de esfuerzos en cosas que no son necesariamente las prioridades en este país? Asamblea Legislativa, Corte Suprema de Justicia y el Poder Ejecutivo, cada quien por su lado. ¿No observa usted eso en este momento? ¿Cómo no? Por eso decía yo que el ciudadano presidente de la República debería de solicitar una reunión con el presidente del órgano judicial de la Asamblea Legislativa para poder orientar una política nacional y ponernos de acuerdo con los recursos para poder hacer frente a aquellas necesidades de la población, como es el bien común en este momento, es seguridad pública. Entonces ahí tenemos que concentrarnos nosotros. Yo creo que si se da ese tipo de acciones, lo que va a hacer es fortalecer las instituciones del Estado. Pero tenemos también la Comisión Coordinadora del Sector Justicia, que es la que debería de estar analizando las políticas criminales, la coordinación de jueces, fiscales, pero ¿no está funcionando? Policía. Bueno, funciona a medias, pues, porque yo no veo que salga una política criminal coherente que nos diga a nosotros las instituciones están bien coordinadas y los recursos están en la dirección correcta. No es un problema de recursos financieros, todo el mundo dice, es que no tenemos dinero. Usted lo que hace en su casa, si no tiene para cubrir todo, usted va a cubrir lo fundamental donde tiene el Establece prioridades, de acuerdo. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros también. El Estado, no hay ningún país en el mundo, ninguno que yo conozca, que tenga resuelto el problema del financiamiento para la seguridad pública. Ninguno. Y todas las policías se quejan de eso. Y todos los fiscales se quejan de eso. Y todos los que dirigen las prisiones se quejan de eso. Lo que tenemos que hacer nosotros es vivir con lo que tenemos, reorientarlo y poner en la dirección correcta. Hay un principio que es fundamental. Cuando el criminal sienta temor por la justicia en El Salvador y el ciudadano honrado se sienta confiado, entonces vamos en la dirección correcta.
Bueno, pero entonces estamos en un momento en que, o más bien se ha llegado al momento a estas alturas en que el presidente tendrá que mostrar ese liderazgo. Si lo tiene, mostrarlo en este momento, porque eso implica en este momento saber negociar, saber dialogar, saber concertar con todas las fuerzas políticas, con el órgano legislativo, con el órgano judicial, o sea, con todos los actores, ¿no? Yo creo que ya dio muestras cuando se eligieron las autoridades de segundo grado, sobre todo Corte Suprema de Justicia. Casa Presidencial fue el centro de preparación de las condiciones para elegir a los funcionarios. Por lo tanto, si ya se hizo una vez para atender este tipo de vacíos, porque no teníamos los funcionarios, ahora que hay una urgencia del país, porque todo el mundo, vea usted lo que saca la prensa gráfica ahora, cómo se siente el ciudadano en relación al transporte público. Hay una necesidad nacional y lo que usted tiene que darle al ciudadano, por quien usted está en la función pública, es respuestas concretas a los problemas concretos que tiene la población. Si usted no le da las respuestas concretas y le da esa vacilación, viene la inestabilidad, viene la desesperación, viene la especulación, viene el desgano, todo el mundo, hay anarquía. Entonces tenemos que poner orden en el país, y ese orden tiene que empezar por casa. Y empieza porque las instituciones del Estado hagan el trabajo para el cual le paga el ciudadano. Los funcionarios públicos le paga el ciudadano, son fondos públicos. Por lo tanto, al público tienen que responderle de una manera concreta, correcta, efectiva. Si no, mejor que dejen los cargos, si no tienen capacidad para enfrentar los problemas y los retos que tiene el país. Ahora, pero quiero insistir siempre sobre el tema de respuestas, porque las respuestas tienen que ser también oportunas. Ya hemos hablado, usted me decía, bueno, no estamos en un estado fallido, pero hay que dar pasos y dar respuestas ya en este momento, pues para no caer en esa situación. En la respuesta concreta a lo que ha ocurrido con el paro al transporte, no sé, ¿por qué no se decretó un estado de excepción en ese momento sobre esos sitios más complicados? O sea, ese tipo de medidas. No, me da la impresión de que no bastaba con sacar más ejército a la calle y sacar más unidades de transporte para poder responder a la necesidad que tenía la población o tiene de movilizarse, sino las otras medidas integrales. Bueno, el transporte colectivo es una concesión que hace el Estado. Yo creo que en un estado de emergencia el Estado puede hacer uso de los bienes que tiene el país para hacerle frente a estos retos. Si usted quiere contrarrestar la acción del que le está generando el caos, usted lo hace con los recursos del Estado y también de la empresa privada que va a cooperar para que este tipo de situaciones no se presenten. Lo que pasa es que no se ha hecho. Lo que hay que hacer es ponerlo en práctica, ponernos de acuerdo y no haber nada que impida este tipo de respuestas, porque todo el mundo está de acuerdo en contribuir a resolver los problemas. Si no, vea usted cómo se abrieron centros comerciales, gente que daba ray a los demás, les daba jalón. Sí, sí. O sea, yo creo que hay un espíritu de no salvadoreños en la empresa privada y en los ciudadanos de atender este tipo de problemas. Y el presidente de la República va a tener la respuesta del pueblo y de la empresa privada. Lo que tiene que hacer es asumir, antes de que se dé el boicot, que hubiera convocado, con inteligencia se convoca a la empresa privada para que ponga vehículos a disposición, a las instituciones autónomas. Lo hacen ya hasta después de los hechos. O sea, como que no existiera una orientación estratégica. El país tiene que tener orientación estratégica, análisis estratégico y prevenir este tipo de acciones. Así es como funciona la inteligencia de Estado. Y no solo es una persecución a los policías o a los políticos, sino que tiene que ser una previsión de los problemas que dañan la democracia. Bueno, hacemos otra pequeña pausa, volvemos con más de la entrevista. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros.
El Economista, el modelo regional de información económica. Hablemos de los partidos de hoy. Bueno, como siempre nos está escribiendo, esta vez ya no nos escribe, esta vez desde Ontario, en Canadá. Daniel Sifonte nos está escribiendo ahora de Santa Ana. Qué bueno saludarlo a Daniel, que está en nuestro país en este momento. Saludos. Y él pregunta, ¿será incapacidad o mala voluntad del gobierno no atacar el crimen frontalmente? Bueno, yo creo que es un poco de incapacidad y falta de voluntad. Son las dos cosas. Y yo saludo a Daniel, que también es coterráneo. Yo soy santaneco con mucho orgullo. Y qué bueno que Daniel esté pendiente de esto. Yo creo que sí hay un problema de capacidades y de voluntad, pero sobre todo como que vivimos en otros países. O sea, el diagnóstico está claro y si nosotros estamos aplicando un medicamento que no es para esta enfermedad, entonces tenemos un mal diagnóstico o un mal médico. Quisiera que habláramos un poco sobre el tema ya que venimos hablando del tema de unidad ante una situación como esta, de tener visiones coincidentes alrededor de este tema para hacerle frente a una situación como esta, ¿qué hay de los partidos políticos? ¿Cómo los ha visto usted? Le pregunto porque también ya tenemos alguna reacción del FMLN que tenía por acá, por cierto, un comunicado que sacó el FMLN el día de ayer de 6 puntos. Me llamó la atención el segundo punto donde dice que estas acciones de desestabilización por parte de grupos interesados son una reacción a los éxitos de la política gubernamental que está dando resultados positivos al dar duros golpes al narcotráfico y al crimen organizado. Bueno, creo que es como evadir un poco el problema. O sea, yo creo que el tema es que lo que hay que hacer es que todos sus funcionarios se pongan las baterías, se pongan las pilas y se pongan firmes ante este tipo de amenazas. Si bien es cierto, hay que celebrar ese golpe que se hizo encontrándose por la facilidad de la información para ubicar esos barriles, yo creo que lo que hay que hacer es ampliar las capacidades de inteligencia y también tener la información de dónde están surgiendo las amenazas al boicot del transporte y de dónde salen las órdenes de los asesinatos para también no solo agarrar los barriles, sino que también a los líderes que están dirigiendo este tipo de acciones que están boicoteando el desarrollo del país. Bueno, no esperaría que entrara en acción ya el organismo de inteligencia del Estado, ¿no? La inteligencia misma de la Policía Nacional Civil, pero el OIE debería de actuar, aunque se supone que responde más a una cuestión de amenaza de soberanía nacional. Yo creo que sí, son amenazas a la democracia y estas son amenazas concretas. Yo esperaría que el señor presidente tenga en su escritorio cotidianamente los análisis estratégicos. Hay gente que es competente y esperaría que hagan uso de esa inteligencia que se utilizó en el conflicto, que se haga uso ahora para detener estas bandas de criminales y tener al país en tranquilidad y que esa información sirva también para la inteligencia policial. O sea, tenemos gente, tenemos recursos, hay un presupuesto, o sea, no estamos partiendo de cero. Lo que hay que hacer es que ese producto sea un producto efectivo y que sirva al país. ¿De qué nos sirve tener una acción por un lado, que qué bueno está esto, pero lo otro también tenemos que hacerlo? O sea, y esa es la función, se tiene el poder, se tiene que ejercer la acción pública de una manera correcta. Eso se quería, eso se tiene y por lo tanto hay que demostrarle al ciudadano que optaron bien. Si no, el ciudadano se encarga después de castigar. Ahora, el FMLN tiene un fuerte desafío, digo, porque quienes están conduciendo todo el tema de seguridad pública son miembros del FMLN, particularmente el ministro de Seguridad, ¿no? El director de la Policía Nacional Civil, que fue también exdirigente del FMLN durante el pasado conflicto armado. Sí, entonces por lo tanto yo creo que no hay una descohesión, no hay una división como antes. La policía estaba dividida porque estaban por un lado unos que tenían una orientación, otros tenían otra orientación. Ahora es monolítico, entonces por lo tanto lo que hay que hacer es enfrentar los retos y no empezar a ver fantasmas en otro lado, sino que asumir la responsabilidad pública con seriedad. Bueno, vamos al cierre de la entrevista en línea, ya volvemos. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur.
La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Quiero cerrar la entrevista, Oscar, reflexionando un poco sobre el papel de los partidos políticos. Hacíamos referencia al FMLN, pero ¿qué hay con el resto de partidos políticos? El PDC, el PCN, el Partido Arena. ¿Cuál debe ser el papel que deben de funcionar, de desempeñar en este momento? Bueno, creo que los partidos de igual manera nos ponemos de acuerdo para elegir funcionarios de segundo grado, pues en este momento de emergencia nacional, que es mucho más importante que un funcionario de segundo grado, deberíamos de ponernos de acuerdo para apoyar el tipo de resolución que tomen los presidentes de los órganos de Estado en un momento en el cual la población requiere que el sistema de partidos políticos también reaccione de una manera positiva y contribuya a no dejar ningún portillo abierto para que el crimen siga desestabilizando el país. Bueno, han habido dos muestras bien concretas, ¿no?, de la decisión de los partidos políticos, la ratificación de la reforma constitucional que tenía que ver con esto de las escuchas, ¿no? Fue una buena señal. Usted mencionaba también de la elección de funcionarios de segundo grado, la aprobación misma de la ley antipandillas, o sea que... Estamos en la dirección correcta. O sea que sí, pero a veces parece que las cosas marchan demasiado lento, ¿no? Sí, lo que pasa es cuando ya se van aproximando las elecciones, ya comienzan a hacer cálculos. Eso complica más. Entonces empiezan a hacer cálculos y esos cálculos llevan a que no tengamos buenos niveles de cooperación. Pero ojalá que no estén leyendo ya las encuestas, porque si se ponen a leer encuestas en este momento... Pues es malo. Lo que pasa es que este es un país que el sistema electoral es un sistema que está distorsionado. Cada 3 años tenemos elecciones, entonces es un país pequeño con elecciones permanentes. Creo que no es bueno para la democracia. Debería de ser similar al periodo presidencial. En ese sentido, el legislador tiene que pensar, porque se están aprobando una serie de resoluciones en la Corte Suprema de Justicia que lo que hacen es generar un poco más de anarquía en el país, porque hay candidaturas independientes sin ley de partidos políticos y sin ley de financiamiento de partidos políticos y sin una carrera administrativa en la función pública que le dé estabilidad al Estado. ¿Por qué? Porque cambian de funcionarios y cambia de gobierno, cambia de partido y cambian todos los funcionarios. Y el Estado desacumula. Por lo tanto, tenemos que repensar en la institucionalidad del país para hacerle frente no solo al problema de la violencia y delincuencia, sino a los retos del desarrollo. Bueno, si bien no tenemos elecciones en lo inmediato, creo que hay un buen momento que quizás el presidente de la República debería aprovechar, ¿no? Y es justamente que las elecciones serán hasta 2012, aunque aquí este país, como usted lo decía, estamos permanentemente en elecciones, pero hay un pequeño ahí... Ya se terminó, ya no tenemos tiempo. El presidente tiene que asumir el liderazgo en este momento y que el tema de seguridad pública tiene que ser un tema que es transversal, que no tiene características de partido, sino que es una característica de política pública, porque este es un tema que atañe a todos los salvadoreños, de todos los partidos, de todas las religiones. Por lo tanto, debería estar excluido de los debates electoreros y debe de ser un tipo de política sólida de Estado que nos dé la seguridad de que en el país no hay capacidad para el crimen organizado y El Salvador no va hacia la derrota, sino va hacia la victoria contra el crimen organizado. Ahora, hay cosas que preocupan porque uno cuando lee en los blogs en internet, los comentarios, en la calle misma, comienza la gente a decir, gente que nunca esperaba uno escuchar los planteamientos, decir, bueno, aquí lo que necesitamos es alguien con mano dura, y comienzan a recordarse de las épocas del pasado, cuando había mano dura. De la Guardia Nacional, de la Policía, sí, exacto, de correcto, Hacienda. y lo escucha de gente que no necesariamente compartía o ha compartido la visión de cómo se estructuraban esos grupos y cómo operaban, pero esta situación está llevando a esos niveles. Bueno, creo que la gente quiere realmente soluciones inmediatas, concretas, firmes. O sea, yo creo que no necesitamos volver al pasado. Con lo que tenemos en el presente, tenemos la capacidad para hacerle reto a los problemas que tenemos. Bueno, gracias, Oscar, por compartir con nosotros. Gracias, William. Gracias a la prensa gráfica. Perfecto. Terminamos entonces la entrevista en línea. Les invito a que nos acompañen mañana a la misma hora. Estará con nosotros Medardo González, coordinador general del FMLN. Evidentemente, estos temas estarán en nuestra agenda. Nos vemos mañana entonces a la misma hora. Buenos días.